Buenas noches, yo soy María Magdalena Alcaide Orraca, la tercera de los 5 hijos que tuvo mi papá, José Alcaide Hernández, con mi mamá, Magdalena Orraca González. He vivido toda mi vida en la Ciudad de México, ciudad en la cual nací 10 años después de que mi papá llegó a este país. En la actualidad estoy retirada, pero trabajé durante 45 años en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajé como editora de una revista científica y de diversos mapas geológicos y cartas geológicas. Mi papá nació el 25 de diciembre de 1916 en Tarrasa, Cataluña. Mi papá me contó que sus papás eran ambos obreros de la industria textil en Tarrasa, donde él también desde muy joven contribuyó al sustento familiar. Aunque esta parte de su historia es algo confusa para mí, tengo entendido que cuando estalló la guerra civil, él era ajustador montador mecánico en la escuela de guerra. Posteriormente, cuando el bando republicano fue derrotado, huyó a Francia por los Pirineos y estuvo un periodo de tiempo en un campo de concentración francés desde donde partió a México. Desembarcó en territorio mexicano, al igual que muchos otros españoles, en 1939. Iba a bordo del que después se volvería un barco muy famoso, de nombre Sinaya, que llegó al puerto de Veracruz gracias a la generosidad del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien acogió durante su mandato decenas de miles de refugiados republicanos. Al llegar a la Ciudad de México, no tenía dinero ni tampoco familia. Su primer trabajo fue en una pequeña panadería, habiendo trabajado después en otra. Posiblemente fue en esa época cuando conoció a un hombre de apellido Grifé, con quien montó una engomadora de telas que tuvo que cerrar cuando se generalizó el uso de fibras sintéticas en contra del el algodón. Lo que sí puedo decir es que una parte importante de su vida estuvo a cargo de una panadería muy grande llamada La Espiga. Mis papás se conocieron en un vale de la comunidad española en México y se casaron alrededor de 1942. Tuvieron 5 hijos: José Ramón, María del Carmen, yo, Jorge y Juan Carlos. Mi papá fue una persona muy apacible, muy trabajadora y muy responsable, que debido a su carga de trabajo y al número de hijos, pasaba poco tiempo en casa y con muy poco tiempo para la recreación. Mi madre, quien nació en México de padres españoles, fue ama de casa y la recuerdo como una persona con carácter fuerte, pero bondadosa. En el curso de mi vida tuve el privilegio de conocer a distintos exiliados, así como a sus descendientes ya nacidos en México. La percepción del exilio para las familias de los exiliados no siempre es justa, pues no todos son capaces de entender la intensidad de la experiencia que representa tener que abandonar forzosamente tu país. Afortunadamente, yo sí he percibido la profundidad del sentimiento de pérdida que experimentaron los exiliados. Tuve la oportunidad de ir a España y conocer Terrassa en 1964, siendo un adolescente. Recuerdo con mucho cariño a mi abuela, a mis primos y a mis tíos,
así como mis paseos por la calle de San Pedro hacia la plaza, las iglesias románicas y el jardín botánico muy cerca de la oficina de correos. Varios de esos lugares los conocí con un muy querido amigo que conocí en el Casino del Comercio de Tarrazas, llamado Josep Aran Trullas. También conocí a Teresina, una joven obrera que trabajaba en la industria textil, con quien visité algunos lugares en Tarrasa. En ese mismo viaje, mi tío me llevó a conocer Barcelona y con él y con mis primos Jordi y María Teresa conocí también el hermoso santuario de Montserrat, enclavado en esa sorprendente formación rocosa. Muchas gracias. Buenas noches.